Un saludo para todos los profesionales, ponentes que participan en este Congreso Internacional de Investigadores, Encuentro de Saberes Científicos que nos convoca en esta oportunidad. Mis compañeras Bexy Vidal Durán, Juan Chiquillo Rodelo y quienes habla Rebeca Curiel Gómez, participamos a partir de los resultados de la investigación realizada eh, por nosotras en la Universidad de La Guajira, y esta ponencia la hemos titulado Cambios en la identidad cultural guayú perteneciente a la comunidad La Cachaca 3 del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, departamento de La Guajira. Lo primero que queremos resaltar es la importancia que tiene para este departamento estar asentada en una cultura milenaria como es la cultura guayú, quien conserva históricamente una estructura muy reconocida, tanto a nivel social, económico, familiar, y donde se resalta, por ejemplo, entre muchos aspectos, la matrilinealidad como un aspecto central, donde la familiaridad está establecida por la línea materna, siendo el tío materno quien ejerce alguna autoridad sobre la familia. Asimismo, la dote, que se erige como la manera en que se puede acceder matrimonialmente a un miembro de esta cultura. Sin embargo, todas estas características y muchas otras, como el baile de la yomna, el mismo Aguayuna, que como lengua nativa de ellos, se ha ido diluyendo a partir de grandes cambios que se han venido permeando producto del intercambio cultural que se gesta en esa unión que se realiza con miembros de la cultura occidental, que yo prefiero llamarlos, como lo llaman ellos, alijunas, que así nos llaman a los que no pertenecemos a la cultura guayú. No podemos hablar, en la cultura no se puede hablar de un punto cero, en la familia tampoco, se conserva una estructura, como lo mencionaba, a nivel social, económico, cultural y por supuesto en la dinámica, que marcan las formas de ser y de hacer, lo que se llama la cosmovisión que identifica una cultura en particular. Lo mismo sucede a nivel de la familia. Esa estructura que conserva una igualdad en términos universales como la proveedora de los cuidados, del afecto, el primer ente socializador, tiene sus dinámicas particulares en diversos contextos. La cultura guayú no es la excepción. Sin embargo, cuando se ve permeada a través de cambios trascendentales, por ejemplo, como la globalización, toda esa cotidianidad que está articulando esa dinámica se ve permeada y se ve transformada. Hasta tal punto que puede llegar a permear y a transformar eh, aspectos cruciales, aspectos ancestrales, como es el caso de la cultura guayú, que es el objeto de estudio en esta ponencia. Anteriormente esta cultura solía conservar su estilo de vida, por ejemplo el encierro de las niñas cuando iban a llegar a la adolescencia o cuando tenían la menarquia, que era todo un rito que tenía como objeto que la niña se purificara, pero que además la abuela materna se encargaba de enseñarle los aspectos más importantes de lo que implicaba ese cambio y esa transición a la que ella se veía enfrentada. Y hoy vemos que ya muy poco se usa el encierro en las jóvenes y mucho menos la dote, que es una particularidad económica social que sustenta la familia una vez está creada. Este proceso de aculturación es innegable, sobre todo cuando hay una cercanía con el contexto urbano. Ahora, esta cercanía con el contexto urbano no siempre es buscada por las comunidades guayú. Muchas veces, como es el caso de la Cachaca 3, ellos se han visto alcanzados por el desarrollo de la zona urbana, porque en otro tiempo esa comunidad quedaba muy lejos, digamos, del casco urbano de Riohacha, que queda muy cerca, pero el desarrollo de la ciudad ha hecho que quede en este momento relativamente cerca. Entonces, esta migración genera un choque cultural, causando en muchas ocasiones una pérdida de identidad y
trae como consecuencia dejar atrás un legado histórico al que pertenecen estos miembros de esta cultura en particular. Es necesario decir que Colombia es un país pluriétnico y pluricultural, y yo siempre que veo eso en la Constitución colombiana, reconozco que quien más le aporta a esa denominación del primer artículo de la Constitución de nuestro país es el departamento de La Guajira, porque es en este departamento donde hay un mayor asentamiento de indígenas que se circunscriben bajo el nombre o la denominación de Guayú. Todo esto que le presentaba anteriormente nos llevó a plantear una pregunta, a formular el problema. Y ese interrogante es cómo influyen esos cambios en la dinámica cultural, en la dinámica familiar, en la identidad cultural de los indígenas guayú de la comunidad en mención. Y el objetivo, por supuesto, que tiene coincidente con esa pregunta, busca analizar esos cambios. Es importante resaltar que si bien la investigación no busca determinar qué tan bueno o qué tan malo o qué positivos son esos cambios, sí necesariamente dentro del marco teórico debía desentrañar aspectos relacionados con la identidad cultural. En ese sentido, esa teoría está basada en Odelo, quien dice que la identidad cultural es un elemento esencial de los pueblos autóctonos que mantienen y reconocen un grupo de componentes como las costumbres hereditarias, los valores, las reglas sociales, también la lengua y la religión. Más allá de lo que dice este autor, encontramos a la UNESCO como una entidad universal que señala que los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos que son universalmente indisociables e interdependientes, que está definido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que cualquier individuo debe gozar de la posibilidad de expresar y divulgar sus acciones en el dialecto que desea y mayormente en su dialecto de origen. La UNESCO de alguna manera preserva, estimula el uso de la lengua nativa como una parte esencial en la identidad cultural. En contraste, la educación también apunta al hecho de que la opción formativa en estas comunidades que tienen una identidad propia debe estar basada preferiblemente en las experiencias de su propia cultura. Y aquí encontramos quizás el aspecto medular de esos cambios y de esas transformaciones. Todos sabemos y nadie lo puede negar que la educación es el punto de transformación y el punto de cambio y de desarrollo. Es ineludible esta conceptualización. Sin embargo, en los casos de las transformaciones y de los cambios en la cultura, la educación tiene un papel importante que es objeto y debe seguir siendo objeto de análisis, porque a pesar de que inserta cambios bastante positivos en los miembros de la comunidad, también deja de lado esa identidad cultural a partir de la cual ellos deben identificarse y a partir de los cuales ellos deben construir el conocimiento. Y ahí nos podemos detener horas aquí hablando de ese punto, porque no siempre se ha asumido la educación desde la cosmovisión de la cultura guayú, sino que se trata de imponer una nueva forma de pensar que termina lastimosamente soslayando aquellos aspectos consuetudinarios que han sustentado milenariamente la cultura y que este miembro de la comunidad que sale a educarse, al regresar necesariamente permea, lo lleva con él y también inserta grandes cambios y transformaciones. Por ello es necesario hablar de la metodología utilizada en este estudio. Este estudio se fundamenta en el enfoque cualitativo, usando como método el etnográfico,
es el más indicado para ello, y como población se tomó una población pequeña pero significativa de 8 familias, teniendo en cuenta que la comunidad La Cachaca no tiene una amplia población. Allí contamos en el muestreo con 8 indígenas guayú, 4 hombres y 4 mujeres de 18 años, los cuales tienen más de 10 años de vivir en la comunidad. El muestreo fue no probabilístico de tipo intencional y se usó como técnica de recolección de información mayormente la entrevista. También se hizo la observación participante y la observación en tiempo real, que también aportó gran información que nos permitió sustentar. Algo importante es que esa entrevista giró en torno a la pérdida de tradiciones y costumbres, la economía, autoridad dentro del núcleo familiar, los cambios en las costumbres y tradiciones debido a la educación, como venía mencionando, eh, lo de la pérdida del idioma y que muchas veces no es que no la sepan, sino que no la usan. Hay una vergüenza guayú y se presentan otros fenómenos como la endodiscriminación, que tiene que ver con la discriminación que posteriormente, cuando ellos han alcanzado un amplio nivel de estudios, entonces discriminan a los de su propia cultura. También estuvimos indagando en esa entrevista sobre la elaboración de artesanía. Cabe resaltar que no todo, no podemos decir que los cambios, como bien señalaba, han sido negativos. Obviamente ha habido cambios que han mejorado los aspectos, sobre todo económicos y de transformaciones a nivel de la vivienda, que han dado, digamos, un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de La Cachaca. Pero preocupa estos aspectos, como les hablaba, centrales que tienen que ver con el uso de la lengua materna y las costumbres, la figura de autoridad y, y todo eso que ha identificado durante todo este tiempo y milenariamente la cultura guayú. Entonces, aquí se insertan algunas preguntas, cómo está organizada su familia, ¿piensa usted que las personas que estudian han dejado de lado sus tradiciones y costumbres? Y la respuesta, como pueden observar, dice, yo digo que sí, porque pelado que sale de aquí para colegio o universidad se refinan, cambian sus costumbres y ya no quieren ponerse mantas, que es el vestido típico de la cultura. ¿Cuál es la principal fuente de ingreso de su familia? Bueno, aquí encontramos que sigue siendo la mochila y siguen siendo las guaireñas que salen a vender, pero sin embargo no hay una tradición de enseñanza a los jóvenes de cómo se hace esa mochila, no encontramos telares, por ejemplo, donde se elaboran los chinchorros, que es lo que permite pensar que se está manteniendo la enseñanza y que esa costumbre se va a preservar, sino que hay un grupo de mujeres que con ayuda de algunas entidades del gobierno tienen una microempresa donde fabrican las mochilas y las vienen a vender al casco urbano. Por lo tanto, ha habido, digamos que en ese sentido se mantiene la tradición de la producción económica que lo sustenta, pero no hay la enseñanza, que es lo que permite pensar que se va a mantener ese aspecto tan importante de la cultura en esa comunidad. Miren que aquí preguntamos no por el tío, sino sus padres que los criaron, porque ahí nos dimos cuenta que no es el tío materno quien ejerce la autoridad, sino que ya están de alguna manera integrados en un tipo de familia nuclear donde está la mamá, el papá y los hijos, y es el papá quien ejerce autoridad cuando eso no es lo que milenariamente ha venido siendo parte de la estructura económica y social o sociocultural de estas comunidades. En la interpretación de resultados, en la cultura guayú, la organización es matrilineal, como lo venía diciendo, los niños van a los colegios y no siempre, tampoco encontramos por parte del Estado un acompañamiento en la preservación de esa identidad, porque no se nombran en las escuelas docentes que hablen guayúnequi. Por lo tanto, eso también ayuda a esta pérdida del idioma. La economía se basa en la ganadería, en las artesanías y las prácticas sociales y culturales que se consideraban sagrados y de mucho valor, donde el respeto a la cultura era importante, vemos que no se conservan de una manera rígida, o no digamos rígida, sino de una manera
que permita a futuro trascender a las otras generaciones esos aspectos centrales de la. Y como conclusiones, podemos señalar que el impacto que ha generado la cultura occidental en la conservación y pérdida de las tradiciones y costumbres son evidentes, sobre todo en cuanto a la economía que se basa en trabajos informales independientes y la educación como un factor que ha influido de manera directa en la pérdida de estas tradiciones. Como ya lo mencionábamos muy ampliamente anteriormente, los jóvenes salen a estudiar y por supuesto como un cambio positivo tienen un nuevo estilo de pensamiento, pero que no hemos logrado de alguna manera a partir de las instituciones educativas de educación superior y aún de secundaria lograr ese equilibrio. Y lo vemos en este sentido. Cuando el estudiante llega a la universidad y viene de un colegio no educativo, el choque es fuerte, a tal punto que es un estudiante silencioso en el aula, que pocas veces participa y que tiene un poco de vergüenza al hacerlo, porque el conocimiento impartido en la universidad no siempre coincide con lo que él se le venía enseñando, sobre todo en su lengua nativa, en su comunidad o en la institución educativa. Y lo mismo sucede cuando el estudiante sale de la universidad, que no regresa de alguna manera a su comunidad a compartir ese conocimiento, pero desde ese arraigo cultural que él posee, sino que muchas veces se olvida de dónde viene y creo que de alguna manera eso puede estar haciéndole un daño a la cultura guayú. Y en este caso, la comunidad Cachaca 3, que fue objeto de investigación, así lo reconoce. De esta manera, los resultados de esta investigación, con el ánimo de generar inquietudes en todas las personas que nos escuchan para nuevas investigaciones, así como nosotras también desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas a la que pertenecemos, estamos generando a partir de los resultados de esta investigación nuevas investigaciones que nos permitan incidir de manera directa y puntual en contribuir a las transformaciones, pero preservando ese arraigo cultural que tienen los guayú. Y cerramos con esta frase que dice que el conocimiento tiene que ser mejorado y se relaciona con lo que anteriormente señalaba, pero me gusta desafiado y creo que esta actividad que estamos haciendo en este momento así lo confirma. Estamos desafiando las condiciones que tenemos por el COVID-19 y aún así el conocimiento sigue trascendiendo, se sigue incrementando a través de este tipo de actividades de mediación tecnológica como esta. Entonces, al ser mejorado y desafiado, se va incrementando y si no es así, entonces el conocimiento se desvanece. Muchas gracias por su atención.